¿Qué es crear? ¿Qué es ponerse delante de un lienzo y generar algo que antes no existía? ¿Cuál es la diferencia entre el arte y la creatividad? Entre el diseño y el dibujo, la pintura o la escultura. ¿Es todo lo mismo? La verdad es que todo surge a partir de un instinto que llevamos dentro y que el ser humano se ha construido así. La creatividad, la imaginación y la fantasía forma parte de nosotros. De hecho, la mitad de nuestro cerebro es capacidad de imaginar, de generar cosas nuevas y de crear lo que antes no existía. Ese hemisferio derecho de nuestro cerebro está siempre relegado por el hemisferio izquierdo, que es el que controla la lógica, la comunicación, el análisis, los números, las matemáticas, etc. En nuestra sociedad, y desde hace muchísimos años, el control de la parte izquierda del cerebro es siempre mucho más importante que el derecho. Además, lo podéis ver alrededor nuestro todos los días. Siempre se habla de números, siempre se habla de economía, siempre se habla de valores que son tangibles, medibles y contables. Todo lo demás es fantasía, ilusión, imaginación, ensoñaciones y tiene un pequeño carácter peyorativo, puesto que a nadie le gusta que le digan, no, es que está ahí, está en sus cosas, está pensando, está como perdiendo el tiempo. Sin embargo, qué importante es pensar. El hemisferio derecho es el que gestiona las emociones, es el que gestiona la imaginación y la fantasía, y sobre todo la creatividad. Para un artista, trabajar con esa parte del cerebro es fundamental, todos lo hacemos, pero si somos conscientes de ello, podremos generar obras nuevas. ¿Crees que ser artista es coger una fotografía de un actor famoso y hacerle un retrato? Esté bien o esté mal, te falte técnica o lo hayas hecho de manera hiperrealista, el dibujo o la pintura de reproducción no es más que el primer escalón de una inmensa escalera que es el arte y la creatividad. Por eso quiero que seas consciente que copiar el natural, copiar un paisaje, unas calles de una ciudad, un retrato, es un elemento de aprendizaje, puede ser también una carrera, yo he hecho muchos retratos, pero si no le aportas algo tuyo, se quedará en un elemento puramente de copia, donde la técnica va a ser la parte más importante de esa obra. Tienes que ser consciente de que la técnica artística no tiene prácticamente ningún peso en la obra final. Esto, que sorprende mucho cada vez que lo digo, lo puedo demostrar de muchas maneras diferentes. Una obra debe de transmitir algo a los demás, un mensaje, algo que tú quieres decir. Las técnicas artísticas te van a servir como herramientas para poder utilizar mejor esas herramientas y construir lo que tú quieres hacer. Pero muchos artistas solo se quedan con el preciosismo de una técnica determinada y buscan que sea lo más perfecta posible, olvidándose que lo más importante es lo que tú quieres decir. Tu mensaje lo puedes hacer de muchas maneras diferentes. Lo puedes hacer con dibujo, con pintura, con acuarela, con óleo, con pintura acrílica, en formato pequeño, en formato gigante, en grande, en lienzo, en madera o en escultura pequeña, grande o monumental. Da igual el formato, lo más importante es lo que tú quieres decir. Y ahí volvemos a la creatividad. Si nos basamos exclusivamente en lo que tú quieres generar, que antes no existía, y esto es un concepto que a mí me gusta mucho, es decir, nos plantamos delante de un lienzo, delante de una hoja de papel, o cogemos un trozo de barro amorfo y le damos una forma. Ese producto debe de ser algo que tú quieres transmitir a los demás. Y ese es un concepto bastante complicado de comprender, sobre todo en los inicios. Vamos a suponer que vas a una academia de dibujo los martes y los jueves por la tarde. 2 horas cada día. Y además, los fines de semana, cuando tienes un rato, pues también haces algo. Dibujo, pintura, una acuarela, etc. Estamos hablando de 6 horas a la semana. Vamos a suponer que eres constante y siempre se hace así, ¿vale? Pues entonces, 6 por 4, 24 horas al mes, 24 horas al mes por 12 meses, yo soy horrible para los números, 24 por 12, 288 horas al año, es decir, 300 horas al año. Ahora imagínate que te puedes dedicar a tiempo completo. La creatividad, cuando estás en tu estudio, rodeado de tus cuadros, de tus dibujos y sobre todo de tus ideas, no quiere decir que estás 10 horas al día pintando un cuadro.
Eso es imposible. Lo primero es que la espalda te la destrozas. La idea es que el concepto de estar siempre rodeado de tu mundo creativo hace que las ideas y las soluciones estéticas de tus obras se vayan acumulando. Entonces, un artista acaba trabajando, como es mi caso, no solamente 8 horas, hablamos de 10, de 14 horas al día, incluso por la noche. Entonces, como digo, no estás siempre pintando, pero tienes todas las ideas alrededor y siempre estás resolviendo tus problemas estéticos, conceptuales e incluso técnicos. Solamente que estés 10 horas al día al año son 3.600 horas. Comparado con tener unas cuantas horas a la semana, es 10 veces más de tiempo dedicado al arte. No parece mucho, pero es que nos olvidamos de la intensidad y de la progresión geométrica de esas horas. La creatividad es algo que tienes que ejercitar. No naces con esa capacidad de generar cuadros maravillosos desde el minuto 1. Eso no existe. Uno se va formando y se va generando a sí mismo a medida que nos vamos conociendo nuestras capacidades, nuestro estilo personal y cómo nos gusta resolver las figuras, los paisajes, los elementos geométricos, las composiciones, los colores, etc. Por lo tanto, esa creatividad, cuando tú la trabajas solamente 2 horas al día, los martes y los jueves, entre que llegas, te pones, empiezas, tienes que preparar el taller, pues a lo mejor coges tu cuadro, sigues trabajando y entre acordarte de lo que ya hacías y que te suena el teléfono y que vuelves otra vez, al final la última media hora, 20 minutos, pues de repente te surge esta idea, lo resuelves y eso no es trabajar. ¿Avanzas? Sí. ¿Haces algo? Sí. Pero te costará muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente dice, es que la pintura no es para mí, el dibujo no es para mí. Mientras que cuando estás trabajando constantemente en tu estudio, lo que ocurre es que esa progresión es geométrica. Nunca abandonas las ideas, nunca abandonas el proceso creativo, siempre estás resolviéndolo. Y ahí es donde encuentras las soluciones perfectas para tus obras. Entonces, esas 10 veces más de hora trabajando no es solamente horas físicas pintando. No os imaginéis que un artista está todas esas 10 o incluso 14 horas o incluso más siempre trabajando en sus esculturas y en sus cuadros. No es así. Es estar dentro de tu mundo y no olvidarte nunca de todos los principios que tienes estéticos y todos los problemas compositivos de color o de estructuras en tus obras. Esa es la diferencia fundamental entre alguien que se dedica de verdad en cuerpo y alma todo el día a generar obras y aquellas personas que, bueno, pues les gusta mucho y entonces empiezan a hacer algo, pero no le dedican el tiempo suficiente. La dedicación exclusiva conlleva precisamente ese valor añadido de no dejar nunca tus conceptos creativos y avanzar a una velocidad enorme. Y aún así se necesitan muchos años. Si te gusta el arte y te gusta la creatividad, piensa en cómo puedes estar siempre rodeado de tus formas y de tus ideas. Intenta no abandonar en exceso todos los procesos creativos que te llevan a generar tus obras. Y sobre todo, no pierdas el tiempo en procesos técnicos perfeccionistas, porque en el fondo la técnica no es más que una herramienta para generar tus ideas. Lo importante es lo que tú quieres transmitir. Un papel, un lápiz, unos colores y un papel acuarela o un lienzo son elementos muy accesibles a todo el mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que quieres hacer? Párate a pensar en qué quieres representar. No basta con coger, como decía, a un actor y copiar el rostro, que lo puedes calcar. Es muy fácil copiar una imagen. Hoy en día, a través de las fotografías, con el teléfono, con proyección, calcando una foto, puedes hacer 1000 cosas. Pero eso no te va a aportar nada extra. No te va a generar el beneficio que decía al principio, que hace que nosotros seamos constructores, seamos creadores. La mitad de nuestro cerebro es creatividad. Así que plantéate las cosas en serio y tómate los principios más básicos, que son la idea, qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir.
A partir de ahí, utiliza lápiz, dibujo, color o escultura, pero para un momento a reflexionar qué es lo que quieres decir. El instinto de dibujar o de pintar no nos puede abandonar. Lo llevamos dentro, forma parte de nosotros. Te aconsejo que te lances a dibujar, practica todo lo que quieras, pero piensa siempre qué aportas tú en ese dibujo y en ese cuadro. Espero que te haya servido y que a partir de ahora puedas aprender un poco más de cómo vivir del arte con Rodolfo Navarro.